16 y la 17, la parte de teoría. La 16 está, pero no hay ningún video, por eso la desarrollaron la clase anterior con la contadora García. Y la 17, no sé cuándo miraron, pero ya está habilitada. ¿Miraron hoy o miraron ayer? Se supone que ya la tuvieron que haber visto. Ajá. Porque varios tuvieron problemas para ver. Y la 16 no figura nada por eso. Se habrán confundido. Y la 17 sí tienen varios videos. Voy a compartir pantalla, a ver si me permite. ¿Estoy habilitada, Yani, para compartir? Sí. Presentar ahora, poner. No, la voy a tener que abrir de nuevo. Sí, tenés que abrir tu archivo y después presentarlo. Claro, tiene que estar abierto y ahí te permite poder compartirlo. Y Ana, hoy intentaron ver la 17, yo entré recién y me dejó ver. Y no hay ninguna restricción. Bien, ahí está. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 17. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve. Bien. La unidad 17 de teoría, como yo les había anticipado en la clase anterior, es aquella unidad que integra todas las unidades que estuvimos viendo hasta el momento. Me gustaría que tengan a mano el programa de la materia. Y vamos a empezar a repasarlo con una presentación. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es el sistema de contabilidad general y vamos a tratar de culminar controles contables por lo menos. Y si nos queda tiempo, plan de revisión. Bueno, aquí tienen un resumen de lo que fue el programa de la materia, digamos, en este cuadro está expresado. Cuando ustedes ven el programa de la materia, tenemos dividida la materia, sistemas contables, en una parte que es unidad 1, que son las organizaciones y todo el proceso administrativo, es decir, acá tenemos representadas las organizaciones en su conjunto dentro del contexto, del contexto en el cual se desarrollan. Todas las organizaciones tienen sistemas de información, entre ellos tienen el sistema de información contable. La unidad 2 habíamos visto específicamente el concepto del enfoque sistémico, el proceso contable y específicamente el concepto de sistematización. Esto dimos todo en la unidad 2, donde vimos con qué enfoque analizábamos el sistema contable, es decir, ese enfoque sistémico con contabilidad general y los subsistemas. Decíamos que era necesario un proceso contable para obtener la información de salida. Decíamos que ese proceso contable consistía en lo que ustedes ya habían visto en contabilidad básica, que era la captación, el procesamiento y la salida de la información, y que el proceso contable lo podíamos analizar en forma restringida, donde teníamos solo el proceso contable con sus 3 etapas, o decíamos en forma amplia, un concepto amplio implicaba además el concepto de sistematización. La sistematización es la etapa inicial donde se ordenan todos los elementos que van a ser necesarios para poder llevar a cabo todo el sistema de información contable del ente. Luego, en la unidad 3, ¿qué comenzamos a tratar? Cada uno de los elementos del SIC. Acuérdense que acá está el SIC, el Sistema de Información Contable. ¿Cuáles eran los elementos del SIC? En la unidad 3 hablamos de todo lo que sea el marco normativo, que era el elemento necesario para saber en dónde está inserta esta organización, esta empresa, cuáles van a ser los requerimientos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista impositivo, es decir, todo lo que sean normas contables, legales,
que le afectan a ese sistema de información contable, normas contables profesionales que le afectan, y el diseño de las normas contables propias que la fuimos desarrollando en cada uno de los subsistemas. Eso fue en la unidad 3. En la unidad 4 ya empezamos a hablar de los elementos. ¿Cuáles eran los elementos? El primero que vimos es este que está acá, cuentas. Las cuentas que están específicamente en la etapa de proceso, captación, procesamiento y salida. Bueno, en el procesamiento es necesario el diseño de las cuentas. Entonces, en la unidad 4 que vimos, uno de los elementos indispensables del SIC, que son las cuentas. En la unidad 5 vimos formularios y comprobantes. Lo que nos compete desde el punto de vista contable son solo los comprobantes. Y acuérdense, cuando vimos comprobantes, decíamos que son imprescindibles en todas las etapas del proceso contable, en la captación, en el procesamiento y en la salida de la información. Este elemento, el comprobante, interviene en cada una de estas etapas. Por supuesto que donde más se lo utiliza es en la captación y en el procesamiento. Y en la salida, los comprobantes son soporte de todos los informes de control externo. En la unidad 6 vimos registros. Los registros, ¿cuáles eran los registros que teníamos en el SIC? ¿Se acuerdan cuáles eran los registros que habíamos visto? Los principales y los auxiliares. Bueno, ¿en qué etapa intervienen los registros? También intervienen en la captación y en el procesamiento de la información principalmente, ¿eh? En la captación porque captan esos registros, en ellos se vuelcan todos los efectos patrimoniales objetivamente medibles de los comprobantes. En el procesamiento porque son necesarios para procesar la información y obviamente que en los registros también se vuelca toda la parte de salida de la información. Eso es en la unidad 6. ¿Qué vimos en la unidad 7? Los sistemas de registración. Bueno, el sistema de registración está vinculado a los registros. La captación o el procesamiento y la salida de la información va a depender de ese sistema de registración y va a depender del medio y va a depender también del sistema de registración si es directo o indirecto, porque en base a eso vamos a elegir en qué etapa se va a procesar esa información y en qué registro se va a procesar. Entonces, si la registración es directa, ¿en dónde va? En un solo registro, que sería el libro diario. Quien capta la información va a ser el libro diario. Si el sistema de registración es indirecto, bueno, tendré que ver en qué registros o en qué subdiario se va a captar la información. Si tengo subdiario de ventas y subdiario de compras, en estos dos lugares se va a hacer la captación en estos subdiarios para luego procesarlos y luego enviarlos al registro integrador, que es el libro diario. En la unidad 8 hablamos del medio de registración. El medio puede ser manual o electrónico y bueno, va a ser la captación, el procesamiento y la salida, puede ir variando el medio, pero hoy en día no nos imaginamos una registración que no sea por medio de procesamiento electrónico de datos, es decir, ya está todo sistematizado. Ahí llegamos a la unidad 8. En la unidad 9, ¿qué empezamos a hablar a partir de la unidad 9, que es la tercera parte del programa? Empezamos a hablar de esto, de cada uno de estos subsistemas. Acá tenemos el SIC, en la unidad 9 hablamos de compras, en la unidad 10 hablamos de ventas, es decir, ya nos vamos a esto. Unidad 9 hablamos de este subsistema, unidad 10 hablamos de este subsistema, ventas. En la unidad 11 hablamos de fondo, que está acá. En la unidad 12 hablamos de recursos humanos, lo tengo acá arriba. En la unidad 13 de activos fijos, acá. En la 14 tributario. Y en la 15 ya hablamos de subsistema de producción, que es cuando empezamos a hablar de las actividades especiales. Con esto llegamos a la unidad 17, que habla del sistema de contabilidad general. ¿Dónde estamos ubicados acá en el programa? Acá, en este esquema estamos ubicados en el sistema de contabilidad, en el SIC o el sistema de contabilidad general, que es el que integra a cada uno de los subsistemas que conforman el SIC.
El SIC está formado por esta parte, que es la parte de los subsistemas más el sistema de contabilidad general. ¿Se entendió hasta acá? O sea, ¿llegaron a comprender en qué etapa estamos en esta unidad y dónde estamos ubicados? Sí, profe, dice Evelyn, Gonzalo, Juan. Bien. Entonces, fíjense que empezamos a estudiar el concepto de organización, el marco conceptual y el marco legal y el marco contable que tiene. Llegamos a estudiar el proceso contable con sus etapas, en sentido amplio, en sentido restringido, y cuando hablamos del SIC ya empezamos a estudiar los elementos que lo componen, que son todos estos, los que estuvimos viendo acá, y empezamos a estudiar los subsistemas, pero ahora nos encontramos acá en el centro, en el sistema de contabilidad general, que es el sistema integrador. Pero, ¿qué tengo que saber yo del sistema de contabilidad general? Ustedes van a tener el video para estudiar esta unidad, o sea, la unidad 17 está volcada en la página, en el Moodle, pero me interesa que interpreten en dónde están ubicados y qué características particulares tiene contabilidad general. El sistema de contabilidad general, como característica general, es que no puedo dividir lo que es la función del sistema en sí o subsistema. ¿Podemos decir que es un subsistema contabilidad general? Sí, también podemos decir que es un subsistema del sistema de información contable general del ente, o sea, del sistema de información podríamos decir que el sistema de contabilidad general es un subsistema porque depende del sistema de información del ente. Pero la característica particular que tiene contabilidad general es que las actividades que se llevan a cabo dentro de la función de contabilidad no las puedo distinguir del sistema de contabilidad o del subsistema de contabilidad en sí. Acuérdense cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, el subsistema compras. Hablábamos de la función compras, acá tienen en el gráfico, hablábamos de actividades que se llevaban a cabo en la función y cuáles iban a impactar dentro del subsistema. Decíamos que aquellas actividades que tienen efecto patrimonial traspasan el sistema de información y llegan a compras, ¿verdad? Bueno, ahora si yo quiero hacer esa distinción en sistema de contabilidad general, no puedo. No puedo decir la función contabilidad general es esta y el subsistema o el sistema de contabilidad es este, porque es exactamente lo mismo. Entonces, como primera medida, ustedes cuando empiezan esta unidad, nos tienen que describir esta situación. Que el sistema de contabilidad general o el subsistema de contabilidad general, que depende de un sistema integrador mayor, no puedo distinguir lo que es la función de lo que es el sistema propiamente dicho. ¿Por qué? Porque las actividades están fundidas, son las mismas, están absolutamente integradas. ¿Y qué tenemos que saber de este sistema de contabilidad general? Es el que recibe toda la información de los subsistemas, lleva a cabo el procesamiento de la misma y emite los informes contables que van a servir para la toma de decisión de qué usuarios, de los usuarios internos y externos de la organización. Este sistema de contabilidad general es el que te va a emitir todos los informes a través del procesamiento contable de la información, por supuesto, y va a brindar la información para el contexto, básicamente. Entonces, volviendo al concepto que me interesa que les quede absolutamente claro, no puedo distinguir lo que es sistema de contabilidad general en sí, no lo puedo distinguir, no hay función y subsistema diferente como me ocurría en los subsistemas que estuvimos estudiando en las otras unidades. Acá tengo que decir que es exactamente lo mismo, que las actividades llevadas a cabo por la función contabilidad y por el sistema contabilidad son las mismas, no puedo separarlas. ¿Está claro ese tema? ¿Se entendió? Otra de las cosas que tenemos que saber es que este sistema de contabilidad tiene o lo lleva a cabo o se puede llevar a cabo dentro de un departamento.
Eso sí puedo decir, ¿puede o no estar departamentalizado? Sí, puede o no estar departamentalizado, va a depender de la estructura orgánica de esa organización, si tiene un responsable, tal vez del SIC, de un sistema de contabilidad, si tiene un responsable, habrá un gerente de contabilidad o un jefe de departamento contable que va a tener a cabo toda la responsabilidad que implica llevar a cabo un sistema de información contable o diseñarlo dentro de una organización. Pero puede estar tercerizado, es decir, el departamento contabilidad general o el sistema de contabilidad general puede estar fuera de la organización y lo lleva a cabo tal vez un estudio contable. Entonces, toda la información se le brinda a ese estudio contable para que procese la información contable del ente. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre este sistema de contabilidad general está dentro de la organización. Eso también tiene que tenerlo claro. Fíjense lo que dice respecto a contabilidad. Función contable y subsistema contable operan como conceptos sinónimos, existen siempre en cualquier organización. Bueno, esto es lo que yo les decía en relación a función contable y subsistema, que no lo podíamos distinguir. El departamento como estructura orgánica y con distinto grado de centralización puede o no existir, esto es lo que acabo de decir, puede estar tercerizado, es decir, en un estudio contable. Cuando hablamos del sistema de información contable, obviamente que el objetivo general y básico de cualquier sistema de información es proporcionar información eficiente y racional. ¿Para qué diseñamos todo este sistema de contabilidad general? Para cumplir este objetivo. Medimos el logro, detectamos los desvíos, etc. Como características especiales de contabilidad, forma parte de la gerencia, puede, según el tamaño de la organización, funcionar íntegramente dentro de la organización o estar tercerizado, ¿tá? A veces tenemos tercerizados los subdiarios de compras y ventas en un estudio y lo demás lo llevamos a cabo dentro de la organización. Acá no les podemos decir que existe una sola forma, ¿eh? Bueno, a ver, y un contador, las tareas del contador, que es uno de los puntos también del programa, del punto 1, es ese profesional en ciencias económicas, que es el recurso humano. Acuérdense que siempre las organizaciones están formadas por recursos humanos y materiales. El recurso humano es indispensable. Cuando veíamos las tareas llevadas a cabo por el recurso humano, cuando veíamos el proceso contable, decíamos que es imprescindible en todas las etapas del proceso, es imprescindible en la captación, el recurso humano, en el procesamiento y en la salida. Pero ustedes acá están ubicados en el centro, en el corazón, están en contabilidad general o sistema de contabilidad general. Acá las tareas del contador son claves, porque ¿qué va a diseñar el contador? Él es el que tiene la visión integral de la organización y va a diseñar todas las actividades desde el punto de vista contable. Va a decir si hay un sistema de registración directo o indirecto, va a redactar todas las políticas contables este contador, es decir, va por cada uno de los subsistemas, va a decir quién está a cargo de ese subsistema, del subsistema compra, si tiene un subdiario de compra, va a instruir a esa persona para que lo diseñe, para que lo utilice, para que emita los informes, emita las minutas mensuales, las minutas contables, es decir, el contador es el elemento integrador, es el que piensa todo el sistema de información contable. Puede estar afuera, puede estar adentro de la organización este contador, pero es el responsable del SIC. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando yo les mostraba el diseño del SIC, donde estaba integrado contabilidad en el centro y afuera tenía todos los subsistemas, y la información venía en forma unidireccional hacia contabilidad general, todo esto va a decir el contador. ¿Quién está a cargo de cada uno de los subsistemas? ¿Qué tareas tiene que llevar a cabo cada persona? ¿A través de qué va a decir? A través de las políticas contables. Por eso cuando estudiamos cada uno de los subsistemas, ¿qué diseñamos en cada subsistema? El último punto de la unidad, ¿cuál era? Políticas contables particulares de ese subsistema. Pero ¿quién las va a redactar? El contador, el responsable del SIC. Eso tienen que tenerlo muy en claro. En todas las unidades pusimos un punto que decía políticas contables particulares de cada uno de los subsistemas. Y esa es la tarea que tienen o que ustedes van a tener cuando se reciban. ¿Está claro?
¿Cómo vamos? Bien, bien, parece. ¿Parece bien? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Me interesa, yo no les voy a desarrollar toda esta unidad, a mí lo que me interesa en esta unidad es que ustedes tengan el sentido integrador de la unidad. Ustedes acá tienen que ver toda la materia, la tienen que visualizar a esta altura ya tienen que tener una idea central de lo que es contabilidad general porque ya estudiaron los elementos del SIC, estudiaron los subsistemas y ahora están viendo cómo integro todo esto. ¿Eso les quedó claro? Prefiero retomar si alguien no entendió, prefiero retomar este tema porque este tema es fundamental. ¿Cómo estamos? ¿No contestan? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, me quedo tranquila. Ahora veníamos bien, se entiende, gracias por la aclaración. Entonces, dice Gonzalo, una política de este subsistema sería una particular de cualquier otro subsistema. ¿Cómo dice? Perdón, no escuché. Una política de este subsistema sería una particular de cualquier otro subsistema. Muy buena tu pregunta, Gonzalo hizo esa pregunta. Sí. Bueno, ahí te tengo que contestar que no. O sea, este subsistema es el que piensa, o el sistema de contabilidad general, o subsistema del sistema de integración general, es aquel que piensa cuáles son las políticas que tiene que redactar para el subsistema compra, piensa las políticas que tiene que redactar para el subsistema ventas. Imagínate que vos tenés un sistema de registración indirecto, tenés un subdiario de compra y tenés un subdiario de ventas, que funcionan como registros impositivos. Entonces vos le das la tarea a cada uno de los subsistemas para que se hagan cargo de la tarea que tienen que hacer. Pero vos como contabilidad general, sistema integrador, lo único que vas a necesitar es que estas dos personas responsables de esos dos subsistemas te manden en forma mensual la minuta contable con el asiento que resume las actividades de los dos subdiarios, del de compra y del de ventas. Entonces, si yo te pregunto a vos, las tareas, la redacción de las políticas contables del subsistema compra, ¿son las de contabilidad general? Me tenés que contestar que no, no son las de contabilidad general. ¿Qué va a centralizar contabilidad general como tarea? Recibir una vez al mes el asiento resumen de ventas y de compras. Pero yo no voy a hacer el registro de las operaciones de venta y de compra porque para eso tengo dos responsables, uno de compras y uno de ventas. Entonces, las tareas yo le digo, ustedes dos me hacen los subdiarios. Y yo, como contabilidad general, centralizo la información y mi tarea es llevar a cabo ese asiento en el libro diario. Esa es mi tarea. Entonces, si vos me preguntás, ¿cuál es la política contable particular de contabilidad general? Y la política será, una vez recibida la minuta contable con el asiento resumen de las operaciones de venta, registrarlas en el libro diario. O de las operaciones de compra y registrarlas en el libro. Esa es mi tarea como contabilidad general. Pero la tarea individual y la política contable del subsistema compra va a ser de cada operación de compra, de cada comprobante que tenga el efecto patrimonial por la operación de compra, llevar a cabo la registración y una vez al mes informar en forma mensual a través de una minuta contable a contabilidad general. Quiere decir que contabilidad general tiene sus propias tareas. ¿Y quién le diseñó las tareas a contabilidad general? El propio contador, el responsable del SIC. El responsable de SIC le diseña a contabilidad general y a los subsistemas las tareas que tiene que realizar. ¿Se entendió, Gonzalo? Perfecto. Bien, entonces no hay que mezclar como que contabilidad general centraliza todo y todas las políticas que yo diseñe para contabilidad general son las mismas de los subsistemas. No, cada subsistema tiene sus propias políticas que se centralizan en contabilidad general y contabilidad general a su vez tiene sus propias políticas contables, que son las centralizadoras, que son las que reciben la información. Hay muchas tareas, les quiero comentar que hay muchísimas tareas que los demás subsistemas ni se enteran y que las hace contabilidad general. Por ejemplo, cuando termino de contabilizar todo, ¿qué tengo que hacer? El asiento de refundición, el asiento de cierre, esas tareas no tienen idea los demás subsistemas.
En forma mensual, los devengamientos de intereses, todo lo que sea periodificaciones, todas las hace contabilidad general. Los demás subsistemas ni se enteran de las tareas propias de contabilidad general. Muchas tareas lleva a cabo el contador en contabilidad general, en ese sistema centralizador, y esas tareas están detalladas en el plan de revisión y ajuste, que es uno de los puntos de este programa, ¿tá? De esta unidad, perdón. En el plan de revisión y ajuste, la emisión del balance preliminar, la emisión del balance final después de los ajustes, todas esas tareas hace contabilidad, sin que los demás subsistemas se enteren. Entonces, tener en claro de que yo como diseñador del SIC, ¿qué hago? Le digo a cada subsistema qué tareas tienen que hacer a través de las políticas contables, se las redacto. Pero a su vez yo tengo otras tareas que son necesarias para poder emitir los informes contables. Sí o sí las tengo que hacer, ¿está? ¿Quedó bien claro esto? ¿Puedo seguir? Sí, profe, dice Gonzalo. Bueno. Entonces, fíjense todas las tareas. Acá voy a leer estas algunas. Ejecutar las tareas de la función contable, dirigir las tareas del departamento, diseñar el SIC. Yo soy responsable de todo acá. Al decir diseñar el SIC, imagínense el sistema integrador y todos los subsistemas. Entonces, soy responsable de todo. Capacitar y seleccionar a mi personal. Diseñar y actualizar en los planes de cuenta. Cada vez que se producen nuevas operaciones tendré que volver a diseñar, o sea, inclusive todas las tareas que están o se llevan a cabo en el proceso de sistematización, que es cuando yo preparo los elementos del SIC. El proceso de sistematización, ¿quién lo lleva a cabo? Si yo les hago una pregunta en un final, ¿quién hace el proceso de sistematización en el ente? ¿Qué me tienen que contestar? El responsable del SIC, el contador, o sea, ningún subsistema. El contador, el que está a cargo de contabilidad general, es quien hace o quien aplica el proceso de sistematización. ¿Está claro? Llegó medio tarde, pero llegó la respuesta del contador. Ah, bien. Bueno, pero lo pensaron, muy bien. Estamos atentos. Bien. Entonces, diseñar y controlar el cumplimiento. Ojo, porque yo puedo ser una contadora muy prolija y hago un hermoso plan de cuentas y sistematizo y diseño los registros, pero nunca me ocupo de controlar el cumplimiento. Entonces, si yo no controlo el cumplimiento de esas normas, ningún diseño va a ser exitoso. El control siempre asegura el éxito de todo. Entonces, el control en este caso vamos a hablar del control interno contable, ¿no? Bueno, ahí tienen todas las tareas, pueden profundizar tranquilamente en el Power. Acá tienen el subsistema contable, acá lo llama subsistema. No se mareen tanto con los nombres, en realidad es el sistema de información contable, el integrador. Es subsistema de un sistema mayor de información del ente, ¿está? Es responsable, ahí dice lo que yo les estaba comentando, es responsable de la sistematización, centraliza toda la información, hace o lleva a cabo el proceso contable en sus 3 etapas, capta, procesa y emite informes, efectúa el análisis contextual y normativo, es decir, el marco conceptual se hace el análisis por el contador y está llevado a cabo en este subsistema o sistema contable integrador. Todo lo que sea controles operativos, bueno, lo analizan ustedes en profundidad. Estructura todo lo que sea sistemas analíticos también, cada uno de los subsistemas que conforman ese SIC, lo hace el diseño, el responsable, el contador. La vinculación, bueno, esto tiene que ver con los medios. Lo puedo integrar cada una de las partes, está hablando de la integración entre contabilidad general y los demás subsistemas. Bueno, puede ser manual, puede ser automática, puede ser en forma mixta. Puede ser que, por ejemplo, el subdiario compra y el subdiario de ventas estén en un estudio contable. Únicamente me hace esos 2 subdiarios. Y luego me transmite la información al departamento de contabilidad, que ese sí está dentro de la organización. Acá, chicos, pueden tener muchas alternativas o formas, puede haber manual. Si es manual,
se transmitirá a través de minutas contables, es decir, va a venir la minuta en duplicado, yo recibo una minuta y lo integro después a contabilidad general en el libro diario. O automático, que el sistema propio me haga, el Hollister, por ejemplo, te permite la integración automática y te hace automáticamente el asiento de los diarios. Entonces, eso sería automático. O mixta, cuando yo les decía, tengo una parte, la parte impositiva se lleva afuera, que a su vez funcionan como registros contables, y luego se integra en forma manual, por ejemplo. Bueno, acá entramos a lo que significa pequeña y mediana empresa, que no voy a detallar demasiado. En este sentido, tienen sobrado material en los Power. Lo que ustedes sí tienen que tener en cuenta acá, que me interesa que sepan, es que independientemente del tamaño, porque una pequeña y mediana empresa, que es la que particularmente tenemos en nuestros medios, están definidas por normas legales, qué se considera pequeño y qué se considera mediano, y a cada una le competen normativas diferentes. Está definido en base a las ventas, el total de ventas en el año, están definidas en base a cantidad de empleados que tienen, pero sea pequeña o sea grande, siempre va a tener que diseñarse un SIC, siempre voy a identificar los elementos del SIC, siempre voy a tener que diseñar contabilidad general integrando los diferentes subsistemas, siempre voy a tener elementos humanos y materiales que integrar y diseñar los sistemas de información contable para que se puedan emitir los informes contables independientemente del tamaño de la organización. Eso nada más les tiene que quedar claro. Van a estar representados todos los subsistemas, sea grande, mediana o pequeña empresa. Bueno, tienen demasiada información dentro de los Power, así que no me interesa profundizar demasiado en este tema. Espero que vayan y vean los videos. Controles contables. Bueno, es lo que les decía anteriormente. Cuando yo hablo de un sistema de control interno en la organización, hablo de... específicamente comprende el plan de organización, los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para protección de sus activos, verificación de la exactitud y confiabilidad de los datos contables, promover la eficiencia de las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. Este es un concepto bien técnico, pero ¿qué significa? Vamos a aplicarlo específicamente en cada uno de los conceptos que dice acá. Dice proteger los activos. ¿Por qué un control me va a proteger los activos? Si ustedes no realizaran inventarios periódicos sobre sus bienes de cambio, sobre sus documentos a cobrar, sobre el estado de conservación de sus bienes de uso, realizar inventarios, verificar quién es específicamente el titular de esos activos, verificar que existan esos activos y que la factura de compra de esos activos sean de propiedad del ente, eso es control. Las verificaciones para proteger los activos, para ver en qué condiciones están, eso es control. Verificar la exactitud se da más en las cuentas tipo banco o caja, donde yo tengo que verificar exactamente que le pertenezcan a la entidad. Ningún sistema de control, ningún SIC, sistema de información contable, podríamos validarlo si no ejecutamos los controles. Ustedes van a ver que los procedimientos de control están en todos lados, son necesarios, y lo que se analiza con estos procedimientos es que ese sistema de información contable sea seguro, que sea verídico, que yo pueda validarlo, que sean sus datos confiables. Eso es lo que me hace un buen sistema de control interno en una organización. Cuanto mejor es mi sistema de control interno, cuanto más protejo a mis activos, verificando que existen, verificando que son exactos los saldos en caja y banco, que son confiables todos mis datos, yo voy a tener unos buenos datos o unos buenos informes contables. Cuanto más control tengo, mejores van a ser mis informes contables. Esa es la leyenda del sistema de control interno contable. ¿Qué son los controles? Son las verificaciones, son los análisis o controles cruzados que realizo entre los datos contables y la realidad. Cuando ustedes realizan a cabo una conciliación bancaria, están controlando los datos que tengo en mis extractos bancarios con lo que realmente tengo en la empresa.
en el mayor de la contabilidad y ajusto las diferencias a la realidad. Cuando yo controlo que los bienes de cambio que existen sean correctos, en cantidad, en calidad y en estado de conservación, estoy analizando y verificando que la salida de la información del proceso contable, que son los informes contables, digan la verdad, se aproximen a la realidad. Cuando yo relevo los documentos que tengo por cobrar o por pagar, también estoy verificando, estoy diciendo del relevamiento, esto es confiable. ¿Por qué? Porque coincide lo real con lo contable. Entonces, todo aquello que yo realice de verificaciones, controles cruzados, proteja mis activos, verifique que los datos sean contables, forman parte del sistema de control interno de la organización. Entonces, fíjense que dice, es la base sobre la cual descansa la confiabilidad del SIC. Es lo que les acabo de decir. Si yo tengo un buen sistema de control contable, mi sistema de información contable, que estuvimos estudiando en toda la materia el sistema de información contable, pero este debe ser confiable. Entonces, va a ser confiable si está diseñado sobre un punto específico que son los controles internos contables. Yo les pregunto, ¿dónde diseñamos los controles internos contables en cada subsistema? ¿Dónde fueron diseñados? Cuando vimos fondos, por ejemplo, uno de los puntos de las políticas contables no era acaso controles contables. ¿Sí o no? Cuando dimos fondos, uno de los puntos era controles contables, ¿sí? En las políticas, dice Natalia. Perfecto, porque cuando diseñé en cada subsistema las políticas contables, uno de los puntos de las políticas contables eran los controles contables. Y, por ejemplo, en fondo decíamos, arqueos, conciliaciones bancarias. Entonces, ahí estoy controlando una parte de ese SIC, en este caso el subsistema fondos. Pero los controles contables o los controles internos contables existen en cada subsistema cuando yo diseño las políticas contables. Bueno, acá tienen los objetivos que tiene el sistema de control interno. Integridad. Vamos al primero. Permite asegurar que se registran todas las operaciones del periodo al cual corresponde. Si yo tengo bienes de cambio por 100.000, lo que tengo que hacer es verificar que estén todos los registros contabilizados. Lo mismo si estoy analizando la cuenta caja o banco. La existencia permite asegurar que se registren solo las operaciones que efectúa el ente, que sean reales, básicamente. Exactos en caja y banco. Esto se verifica más en caja y banco. Las autorizaciones. Todas las operaciones deben tener implícita una autorización en base a la política y procedimientos contables. Bueno, esto es o tiene que ver también con controles, porque dentro de las políticas contables, yo puedo diseñar un sistema de autorizaciones. Cuando yo hablo de los procedimientos contables, digo cuáles lleva a cabo el responsable de ese subsistema y cuáles va a llevar a cabo el responsable de contabilidad general. Bien, obviamente acá tienen la necesidad de llevar a cabo los controles. Acá está el tema de la confiabilidad de las cifras que vamos a expresar en los estados contables, para saber qué tan eficientes somos en el proceso de la información contable o desde el punto de vista administrativo, para prevenir o detectar errores o irregularidades. Obviamente un control preventivo o un control correctivo siempre lo que me va a permitir en la organización es esto, detectar a tiempo los errores, corregirlos. ¿Para qué? Para que el procesamiento de la información contable los detecte al ejecutar estos controles y al momento de exponer la información, esa información sea la correcta. Ese básicamente es el objetivo de ejecutar los controles dentro de la organización. Pero si yo no los planeo con anticipación, siempre voy a tener controles de tipo correctivo, es decir, después que sucedieron. Lo ideal serían que los controles sean preventivos, antes de que suceda el hecho. Vamos específicamente, acá hay una clasificación desde el punto de vista de las etapas en que se ejecutan, en la entrada, en el procesamiento y en la salida. Acá tiene una clasificación de los controles según dónde o ubicándonos en la etapa del procesamiento que lo estoy ejecutando. También tienen en tipos de controles cuál es el objetivo buscado por los controles de entrada. Por ejemplo, asegurar la captura de todos los datos en forma completa y exacta.
Cuando yo hablo de la captura de los datos sea completo y sea exacto, apunta, dice, a la integridad y a la exactitud. Si la factura de venta no está preenumerada, ¿qué puede suceder? Que ejecute registraciones en los diferentes registros con diferentes fechas y no correlativos. Entonces, la prenumeración en una factura indica un control preventivo, porque yo sé que la 1 va primero que la 2. La factura número 57 va primero a la 58. Es por una cuestión de correlatividad que se produjo la operación de en un periodo y no en otro. La correctividad numérica es otro de los controles preventivos para que no alteren las operaciones. En todo, cuando yo hago las minutas contables, también le tengo que poner fecha correlativa. Todo esto forma parte de los controles preventivos. Los de detección, validación y registración de la información correcta, completa y adecuada imputación cronológica de imputaciones, control de registraciones, pases al mayor, determinación de nuevos saldos. Cuando yo hago control de imputaciones estoy en forma preliminar, analizando tal vez una factura de venta y viendo si se imputa. Control que se lleven a cabo las registraciones en los registros que correspondan. Si el sistema de registración es indirecto, tengo que controlar que las facturas de registren en primer lugar en el subdiario de venta. Esos serían controles de detección. Registración de la información en forma completa, correcta y adecuada. Aquí apunta la integridad, existencia y exactitud. En este caso estamos hablando de análisis de razonabilidad de los saldos, lo van a ver en los balances de sumas y saldo. Cuando un saldo tiene cuando una cuenta tiene un saldo que no corresponde, que no es razonable, voy a apuntar a controlar qué pasó con esa cuenta. Si tengo la cuenta recaudaciones o la cuenta banco con saldo negativo, en descubierto, o si no me la dio, quiere decir que hay un error de texto, porque tal vez me equivoqué en una operación y acredité la cuenta banco cuando en lugar de acreditarla tenía que debitarla, por ejemplo. ¿Yani? ¿Cómo? Sí, acá estoy. ¿Qué pasó? Patri era, se le escucha cortado. Uy, ya estamos muy fuera de hora, ¿eh? No sé si es mi internet o... No, se escuchaba bien, ¿eh? Un pedacito se cortó un poquito, pero no, se escuchaba, se escuchaba. Bien, en definitiva, un buen control interno contable, mi sistema de información. Esa es la conclusión que arribar. Entonces, si tengo un buen sistema de control interno contable, si diseñé perfecto los controles contables en cada una de las políticas contables de mis subsistemas, acá, acuérdense en los primeros Power, donde veíamos cada uno de los subsistemas, y el diseño tiene que estar ahí en cada uno de los subsistemas. Si hice un buen diseño acá, de cada uno de mis controles contables, contabilidad general, va a producir informes contables confiables. Pero si yo no implemento controles a través de un plan de revisión y ajuste, que después también lo vamos a ver en la clase siguiente, es muy difícil que lo logre. ¿Se entendió, chicos? Se bancaron la clase de hoy, ¿eh? Bien, Evelyn. Sí, yo me copé y nadie me dijo nada del tiempo, iba a seguir hasta las 9 de la noche. Te quería hacer, mucho. estaba muy entusiasmada, parece. Claro. Bueno, yo creo que nos va a quedar plan de revisión y ajuste de informes contables para la próxima clase. Bien.
Está interesante pero retroalimentación, Natalia, ¿qué quisiste decir ahí con retroalimentación? No le entendí, Sofi, no sé si les dijo. Muy interesante Bueno, la clase, Flor, me gusta que Hola, les profe. guste. No, yo preguntaba Muy el buena tema de clase. retroalimentación por el tema en que usted decía por Sí, ahí te que escucho. si llegamos a encontrar alguna falla o algo, ¿eso vuelve a retroalimentar al sistema o cómo es? Por, por supuesto, si, a ver, si vos, vamos a ubicarnos en qué tipo de fallas. Lo vas a terminar de entender cuando veamos plan de revisión y ajuste. Si vos detectás bienes de cambio, cuando diseñaste la política le dijiste tenés que hacer un inventario cada año por lo menos le vas a pedir una vez al año. Y vos detectaste antes de emitir los informes contables que no coincide lo real, que son los bienes de cambio reales, con lo que venta mayor, ¿a quién le vas a hacer caso? Vos hiciste ese control, fuiste al depósito y al salón de venta recontaste todos tus bienes de cambio y no te coinciden. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A lo que te dice tu contabilidad o a lo que recontaste? Hago un ajuste. Bien, Natalia. Exacto, eso es lo que te va a reflejar lo que la realidad. Los informes contables deben reflejar la realidad. Entonces, esos errores muchas veces pueden ser humanos también. Si yo, en lugar de poner un depósito, imagínense un depósito bancario, ¿cómo es actualmente? Tengo el libro, el sistema de registración directo, asiento todo en el libro diario. Un depósito bancario, el asiento normal es banco a recaudar, ¿verdad? Bueno, imagínense que ese día yo estaba dormida y eran las 7 de la mañana y hice el asiento y puse al revés. Puse recaudaciones a banco. Entonces, cuando yo emito el balance de suma y saldo acreedor, que no se condice con la realidad. Entonces, la retroalimentación se produce porque detectaste el error y procedes a invertir el asiento y hacer los asientos como corresponda. También la retroalimentación se puede producir, por ejemplo, cuando estoy diseñando el plan de cuentas y el plan de cuentas no tiene algunos, en el diseño de los asientos tipo, muchas veces me equivoco en los asientos, en la forma o en las cuentas que utilizo, quiero mejorar el asiento y ponerlo más detallado. Entonces, en ese caso también lo que hago es retroalimentar mi plan de cuentas, ajustándolo a las necesidades del ente. Acuérdense que el proceso de sistematización tiene 3 etapas. Tiene la etapa de, la primera etapa, ¿cómo se llama, chicas? Que no me estoy acordando. Luego viene diseño e implementación. Selección y implementación. Entonces, yo seleccioné el plan de cuenta, está bien. Lo diseñé y lo implementé, pero al momento de implementarlo algo me está faltando, me está dando cuenta, entonces retroalimento el diseño y lo ajusto a mis necesidades. Eso es retroalimentación también. O veo que ahora son numerosas, entonces diseño un subdiario de compras para esa organización, retroalimento mi sistema de información, porque surgieron nuevos elementos que me hacen necesario ajustarlo. Y tal vez empecé con un sistema de registro en directo y ahora, a partir del próximo ejercicio, a partir del subdiario. ¿Está? Eso es retroalimentar. Siempre el contador está revisando, se cuestiona lo que hace, lo ajusta a la realidad, siempre, siempre. Bien, ¿qué otras dudas les quedan? Esta unidad ustedes ya tienen que tener, repito, la visión integral de la materia. Ustedes ya tienen que ubicarse qué estudiaron en la unidad 1, las organizaciones, estudié en la unidad 2, cómo fui estudiando los elementos, cómo están integrados, cómo están diseñados los subsistemas y cómo acá en esta unidad integro todo. Ese es el objetivo que tienen que tener en esta unidad, integración.
imaginarse los gráficos porque acuérdense que esto es una abstracción de la realidad contable, esto es imaginación pura, que nosotros lo abstraemos para poder explicar lo que es un sistema de información contable. Hago un ajuste a lo que se recontó, claro. Bueno, chicos, no los atormento más. Creo que con esto terminamos los 2 primeros puntos de la 17. Vean, tranquilos, el video de la unidad 17, que también está todo completo, donde van a reforzar todo lo que les dije. Bien, Evelyn. Gracias a ustedes por estar y bancarnos. Nos veremos entonces, chicas, vos seguís, Sofi. Perdón, Sofi, ahora... No, Janina hizo la reacción en cadena. Ahora, Janina media hora y yo te entrego media hora más tarde. No, hoy está perdonada porque no tenemos gabinete. Miércoles y viernes. Bueno, buenísimo, no sabía. Bueno, chicas, nos estamos viendo. Hasta el miércoles. Hasta luego. La grabación. Chau, chau.